Soy Vani Daniel y esto es Carpool Business. Buenos días, el día de hoy nos encontramos aquí en la cafetería Betania, ubicada en hermosa provincia, en el centro recreativo. Para los que no han venido, los invitamos para que se den una vuelta por aquí. Y ahí tenemos en Carpool Business una invitada muy especial, como todos los invitados de Carpool Business. Pero hoy tenemos un tema muy interesante y pues me gustaría que se presentara ella misma, que nos dijera quién es y a qué se dedica. A ver, Milka. Buenos días, mi nombre es Milka Muñoz. Estoy por terminar la carrera de gerontología. Estoy estudiándolo en el Centro Universitario de Tonalá. Y pues mi trabajo es con el adulto mayor principalmente. A ver, vamos viendo en lo personal quién es Milka, cómo se define Milka. ¿Cómo te definirías? Si fuera una palabra, pero no me voy a regañar porque la otra vez le dije a una persona, ¿cómo una palabra no me define? O sea, dije, bueno, pues utiliza las que necesites. Bueno, me defino como una persona con diferentes perspectivas de la vida. Así. Pero sería... más positivas que negativas. ¿Qué sería? ¿Como aguerrida, luchona? Aguerrida. Sí, sé que sí. Bueno, vamos a darles un poquito de contexto. Ya nos conocíamos de mucho tiempo. De mucho tiempo atrás. Pero hubo un tiempo que estuviste trabajando. Bueno, yo tenía un cibercafé aquí en la hermosa provincia. Y estuviste trabajando conmigo. Estuvimos trabajando juntos ahí en el cibercafé. Y en ese entonces, ¿tú estabas estudiando? Estaba por terminar la carrera de informática en el Quest. En el Quest, exactamente. Okay. Entonces de ahí ya no te volví a ver, o sea, más bien nos veíamos así, ¿qué onda? ¿Y qué onda? Nada más. Y resulta que hace poco tiempo, voy con tu marido a que me diera una sesión que nos recomendamos. Y resulta que sales con que estás estudiando y dije, a ver, ¿cómo está el rollo? Si tú ya habías salido una carrera, ¿qué te orilló qué te orilló a estudiar esta carrera? ¿Qué te llamó la atención? ¿O cómo llegaste a ese punto de estudiarla? Bueno, aunque ya, digamos, había salido tu carrera en informática, ¿ejerciste la carrera o no? Y luego de ahí, a ver, un poquito de historia. De ahí un poco de historia. ¿Te casaste con, ok, me casé. Con Tito? ¿Cómo estuvo el rollo? A ver. Bueno, termino la carrera de informática, que yo entré en sí al CUES a estudiar informática porque siempre me llamó la atención la área de salud. Entonces yo hice varios trámites en la Universidad de Guadalajara para entrar a medicina. No pude entrar. Por cuestiones, conozco a mi marido. Empiezo a platicar con él, estaba por terminar la carrera de informática y me dice, pues, ¿por qué no estudias medicinas alternas? También funcionan, y yo ya había probado con otro médico acupuntura. Entonces dije, sí, me voy a meter a estudiar, o sea, empecé a combinar las dos. Tanto estuve trabajando como maestra en las escuelas de hermosa provincia, dando clases de informática y también trabajando en área administrativa. Entonces, entro a estudiar medicinas alternas, ejerzo más medicinas alternas, pero esta última carrera, mi hermano, que es médico, lo que me dijo es, me dice, métete, o sea, acababa de empezar el centro universitario en Tonalá, y yo volví a hacer trámites a medicina, no entro a medicina tampoco, y me dice, pues vuelve a hacer trámites. Entra a la carrera de gerontología, que tiene más de 10 años ya, y me trajo un folleto, realmente un folleto de la carrera, y empecé a estudiarla, empecé a leer todo lo que ofrecía. Me llamó la atención, hice varios trámites para poder entrar a la carrera. Tampoco salí, me costó demasiado. En eso yo me seguí actualizando en medicinas alternas, tomo un curso de terapia neural. Era lo que yo estaba programando tomar para ese tiempo. Empieza pandemia, ya no pude asistir a la escuela porque todo se cerró. Y como era más que nada personal, o sea, tenías que ir a la escuela a hacer prácticas, entonces me quedé, hoy sí, en stand-by, ahí me quedé quietecita. Pero la Universidad de Guadalajara siguió trabajando y siguió haciendo sus trámites, y pues en ese tiempo, ¿verdad? O sea,
Decía yo, ay no, pues por la edad, yo decía la edad, para volver a entrar a la universidad. Y me dice mi hermano, haz otra vez el trámite. Yo dejé de hacerlo aproximadamente como un año. Me dice, haz otra vez el trámite, vamos a ver qué sucede. Y le digo, bueno, mira, vamos a hacerlo. Le digo, pero de una vez te digo, es la última vez que lo hago porque ya siento que ya no, ya. Otra vez regresar a la universidad y empezar otra vez desde cero. Me dice, está bien. Hago el trámite. Pues como estamos enseñados nosotros en la iglesia, lo puse en las manos de Dios. Y yo sí le pedí mucho a Dios que me ayudara para presentar el examen porque yo iba a clases, o sea, lo mismo que hace un chavo que va a entrar a la universidad, o sea, a prepararse para su examen, chalala. Y lo hice, pero yo le dije, yo iba a las oraciones, le decía a Dios, Dios mío, pues ayúdame, permíteme, si es tu voluntad que yo entre, ayúdame. Y en eso meto mi documentación, todo mi trámite que se hace, y me dice mi hermano, ¿vas a presentar el examen? Sí. Pero en eso, como sucedió lo de la pandemia, nada más presentaron 2 carreras en el centro universitario examen, las demás empezaron a concursar por calificación. Entonces, entro yo a la universidad, veo a uno de los coordinadores, porque no venía ni fecha ni hora, y me quedé con la duda. Voy y le digo a uno de los coordinadores y le digo, maestro, necesito saber, presta tus documentos, y los empezó a revisar. Me dice, ¿qué promedio tienes? Le digo, tengo un promedio de 93. Me dice, no te preocupes, bienvenida, ya estás adentro de la universidad. Y yo me quedé así como que, ay, no es cierto, es puro cotorreo, ¿no? O sea, me quedé con la duda. Llega ya el tiempo que ellos revisan los exámenes y hacen todos sus trámites y sale pues ya toda la programación de la universidad. Y me dice mi hermano, ya revisan las listas, a partir de las 12 de la noche puedes revisarlas. Y yo dije, no, porque es algo que si no sales, es una cuestión de que, ay, me va a dar un poco de sentimiento otra vez y otra vez empezar. Dije, no, en la mañana, cuando amanezca, ya veo mi resultado. Y entro con el código que le dan a uno, y cuando veo el resultado, bienvenida, estás en la carrera de geronto y chalala, y yo me quedé así como que, ¿sí entré? O sea, no me la creía en ese momento. Y le digo a mi esposo, ¿qué crees? Le digo, sí entré. O sea, yo estaba tan emocionada. Y me dice, ¿a dónde? En mi trámite, ¿sí entré a la universidad? Entonces me dice, pues felicidades, ya entraste a la universidad. Y pasó algo chistoso, o sea, yo mis clases las empecé a tomar en línea porque no podíamos tener clases presenciales. Y la verdad, a mí, cuando empecé a convivir ya con mis compañeros, pues la mayoría son chavos de menos de 30 años ahorita ya. Y éramos 3 personas ya de edad, se podría decir de edad, porque ya pasábamos de los 30 años, la realidad. Y empecé a convivir con los chavos, empezamos a ver la carrera, pues empezó a desarrollar toda la carrera. Y esta carrera a mí me ha ayudado a cambiar muchos pensamientos que venimos por nuestra forma de nuestra cultura. A veces lo que nos enseñan en casa, a veces lo que convivimos con las personas que están a nuestro alrededor. Dice uno, no, pues es que la edad. Y entro yo a la carrera y empiezo a ver que tienes la oportunidad, la edad que tengas, la vida social que lleves, puedes tú seguir preparándote. O sea, no es un impedimento la edad, esa es la realidad. Entonces, ok, mira, ahorita vamos para allá. Es algo importante. ¿Qué es la gerontología? ¿Qué es lo que estudiaste? ¿Qué es la gerontología para la gente que no tiene...? Bueno, pero no vayas como en la parte etimológica. Etimológica, bueno. No, vete la parte entendible. Ok, bueno, nosotros lo vemos el envejecimiento humano desde una perspectiva multidisciplinaria. Vemos lo social, lo físico, lo emocional. O sea, vemos todo lo que encierra o todo lo que vive, el entorno en el que vive el adulto mayor. Es algo multidisciplinario, o sea, desde un diseño de casa, desde un diseño de habitación, un diseño de baño, o sea, todo lo que el adulto mayor puede utilizar. Pero no solamente el adulto mayor, son modificaciones que se debe de hacer desde la niñez para poder llegar a esa edad
no dependiendo de a lo mejor de una silla de ruedas, de un bastón o de terceras personas, sino que tengas una calidad de vida que te permita terminar tus días chido, así tranquilo, bien que tú seas independiente y que eso mismo te ayude. Aparte, yo pienso que de independiente satisfecho, ¿no? Sí. Pero bueno, mira, te voy a decir por qué te invité a la entrevista. Porque cuando ese día que nos vimos ahí en tu casa y me empezaste a explicar, la neta se me hizo bien interesante. O sea, decía yo, qué chido es. Porque ahorita yo traigo una situación ya te había comentado, cultural. O sea, yo estoy tratando de promover nuestra cultura en la iglesia, hacia afuera y hacia adentro. Entonces se me hizo un tema muy importante, principalmente para nuestra comunidad, porque sí debe de ser, ¿no? O sea, estamos enseñados por el apóstol de Jesucristo a ver primeramente por nuestra comunidad, y se me hizo un tema muy interesante y siento que es parte de nuestra cultura, pero siento que no está, aunque muchas veces se nos ha explicado, siento que a veces se necesitan espacios para hablar específicamente de ciertos puntos, porque te pueden hablar de, el apóstol de Dios decía en una explicación, decía los sabios de la tercera edad, o sea, él, dándonos a nosotros esa pauta de decir, no son los viejitos, ni son los no deseados, o no sé, o la vejez, o muchas veces que uno se expresa de ellos de una manera muy despectivamente. Sí, exactamente. Entonces dice, no, son los sabios. Entonces se me hizo un nombramiento muy bonito, pero a veces nomás nos quedamos con esa parte, ¿no? Y decimos, los sabios de la tercera edad. Sí, pero ¿qué sigue? Pero ¿cómo es nuestra participación de nosotros? O sea, ¿cómo empieza ya eso a tomar forma dentro de la comunidad y a desarrollarse tanto en ellos como en el resto de la comunidad? O sea, ¿cómo nos vamos nosotros a acercar a ellos y de qué manera nosotros vamos a ser parte de esa nueva mentalidad? Entonces se me llamó mucho la atención y dije, está padre, y me empecé a ver algunas, a leer, a interesarme en este punto, y te sorprendes de tantas cosas que puedes hacer y tantas cosas que hay. Entonces ese fue el motivo por el que te invité, y se me hizo muy interesante, y que he escuchado muy pocas personas que estén estudiando eso. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los países? Bueno, dices, ¿hace cuánto tiene la carrera? Aproximadamente en aquí en México tiene un poco de más de 10 años. Son pocas las universidades. Es joven porque, bueno, México no se consideraba aproximadamente 10 años atrás con una población de envejecimiento amplio. Más sin embargo, ahorita las tasas poblacionales han cambiado demasiado. Para el 2050 vamos a ser más adultos mayores que jóvenes y niños. Por lo mismo, porque ahorita la misma sociedad hemos estado apoyando a que esta población vaya cambiando. ¿Por qué? Porque ahorita si hay un matrimonio, muchas veces los jóvenes se ponen de acuerdo, ¿no? No quiero tener hijos, ni yo tampoco, entonces llegamos a un acuerdo, no tenemos hijos, entonces van viendo menos nacimientos. Oye, yo creo que reduciendo nacimientos. Yo creo que entre viejitos y perros hay más, exactamente, en el 2050 nos vamos a estar va a haber yo creo que se van a dar, ¿no? Sí, y la verdad, pues ya ahorita a nivel mundial vemos en cualquiera de las culturas hay más adulto mayor. Pero ¿dónde se ha trabajado más? Bueno, se ha trabajado más lo que es la parte europea, que a ti te ha tocado ver, o te tocó ver en el tiempo que tú estuviste en España, que me estabas comentando que ves al adulto mayor que se sube al bus y que andan en los trenes, o que se juntan, se reúnen con sus conocidos y conviven. Y lo que también viene siendo en Asia, lo que es Japón, Corea, son culturas donde la tasa poblacional son más adultos mayores y son personas que viven más de 100 años. Entonces, han modificado
su cultura, su educación, o sea, los apoyos gubernamentales, o sea, y la misma persona, en la misma cultura, ellos van programando su situación para vivir su vejez. Lo que aquí en México todavía no hay realmente, o sea, no hay suficientes leyes aquí en México, ni el pensamiento del gobierno todavía ha sido en apoyar completamente al adulto mayor. Empezamos a ver cambios por lo mismo de que el gobierno empieza a ver que pues hay más adulto mayor, pero realmente todavía estamos muy atrasados. Sí, estamos en esta empezando. situación. Sí, se podría decir la palabra, estamos en pañales, que ya no deberíamos de estar en esa situación, al contrario, deberíamos de estar ya más avanzados. Pero hoy sí, nos toca a lo que es el área de gerontología, lo veo con mis compañeros, que se empieza a trabajar. De las universidades aquí en México, hay varias, principalmente de las primeras de las que se tienen notas aquí en la educación en México fue de las universidades en Mérida. Fue una de las principales. Hay universidades ya en México, en el Estado de México, hay varias. Hidalgo es otra, ahí tengo varios maestros que ya son directivos o coordinadores del área de gerontología, y pues ahorita Guadalajara, por el centro universitario, se está trabajando, que ya no solamente se tiene gerontología en Tonalá, sino también en el área de Chapala. Ya también hay estudiantes de gerontología. O sea, entonces ya es algo que se empieza a trabajar porque realmente lo necesitamos. Como sociedad necesitamos ya un apoyo de profesionistas directamente para trabajar con el adulto mayor, pero empezar a cambiar la perspectiva de que tenemos en la misma sociedad para poder, como te vuelvo a repetir, llegar a una adultez o a la etapa de adulto mayor, pues sanamente, que te puedas mover, que puedas realizar tus cosas. Yo creo que es que te voy a decir una cosa, ayer que estaba preparándome para la entrevista, dije, no, tengo que ser bien concreto porque es tan amplio, y decía yo creo que me voy a tener que llevar unas 2 entrevistas o 3 porque son, o sea, depende del enfoque que le quieras dar a la entrevista, pero bueno, en este caso, ¿cómo comienzas? Digamos aquí en la comunidad, ¿cómo se comienza a dar ese paso? ¿Cuál sería para ti lo más ideal para comenzar ese cambio? La pauta ya no la dio, el apóstol ya nos dijo, pero ahora sí que lo que yo veo es esto. Por ejemplo, él da la pauta, pero tú como profesionista especialista, ya te toca a ti hacerlo o es comunicarlo hacia los demás. Entonces digo, ¿cómo comenzarías tú? ¿Y de qué manera podemos empezar en la comunidad? Pues son diferentes formas de empezar, o sea, dependiendo qué es lo que quieras trabajar con el adulto mayor. Nosotros a lo que nos dedicamos es a empezar a hacer investigación en el área en donde se va a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque debemos de saber la perspectiva que tiene el adulto mayor de su misma vida. ¿Cuáles son sus necesidades? Cada comunidad o cada parte tiene diferentes puntos de vista. Entonces, supongamos, si estamos hablando de la Colonia Hermosa Provincia o donde está la Iglesia La Luz del Mundo en diferentes estados, se tiene que localizar o enfocar qué es lo que necesita el adulto mayor. Puede ser a lo mejor que tengan problemas físicos, problemas cognitivos, a lo mejor no presentan ninguna de estas deficiencias y necesitan el apoyo en otras áreas. Puede ser área de salud, o sea, ya específico. Puede ser también en el diseño de construcciones, en el diseño de banquetes, o sea, son diferentes áreas, o sea, te voy a decir por qué, tenemos que investigar qué es lo que se necesita. Porque por lo regular lo que se me hace bien cura es que ¿qué es lo que hacen para el adulto mayor?
les rentamos un camión y nos lo llevamos a pasear. Y piensas que eso ya estás haciendo algo, pero no estás cambiando la raíz del problema. Ah, ok, les vamos a llevar una despensa. Tampoco cambia. Ok, ahora con las pensiones, te voy a dar su pensión. Tampoco cambia. Eso es a donde voy. O sea, que muchas veces nosotros nos creemos ser una cultura incluyente, pero nada más es de que, pues voy y ni siquiera lo voy a ver. Ni siquiera voy a ver cómo siguió. Le llevo una despensa cada 6 meses y ya. Y organizo un viaje a Chimulco y me lo llevo y ahora, por eso te decía yo, realmente dónde? el cambio real, ¿dónde empieza? O sea, ¿cómo? Ahora, si no hay, yo soy mucho de esa parte, mira, si de alguna manera dentro de la comunidad no existe, pues lo creo. Entonces, es así como decir, crear una comunidad donde se empiece a crear conciencia, porque por ejemplo en el caso de tu carrera tienen un montón de ¿cómo se llama? De disciplinas que están juntos, o sea, está psicología, sociología, arquitectura, derecho, sí. O sea, entonces no nada más decir, voy a juntarme con la gente que está estudiando gerontología y ya, no, sino que dices, ok, voy a hacer un grupo multidisciplinario donde me traigo un psicólogo, donde me traigo un arquitecto, donde me traigo esto. Y entonces, ¿qué se hace? Un análisis y dices, ok, vamos a empezar a hacer esto. Y a lo mejor sí, me imagino yo que se podría hacer como un tipo de, ¿cómo se llama? Pues no sería como un experimento. Se empiezan a hacer prácticas. Prácticas, o sea, decir que vamos a agarrar este grupo y vamos a ver qué rollo, ¿no? Sí, es lo que nosotros en la carrera es lo que hacemos, salimos a hacer prácticas, tanto hospitalarias como comunitarias, vamos a conocer diferentes, se puede decir, sociedades diferentes, porque si vamos al área donde están las personas con una poca más capacidad económica, tienen una forma de ver la vida muy diferente. Así vamos, ¿qué te gusta? Una comunidad en un ranchito. Uh-huh. El adulto mayor pues es más familiar, más convivencia entre ellos, más uh-huh. cuidado. Más sin embargo lo vemos en otra área y es muy diferente, ¿no? Vamos a un paseo, vamos a esto y ves diferentes las situaciones. Entonces empiezas a tomar de una parte un pensamiento, de otra parte otro pensamiento, pero lo principal es para nosotros ver en dónde se desarrolla su vida diaria el adulto mayor. Entonces, para nosotros el trabajo a veces muy primordial es desde el seno de su hogar, ¿sí? Su vida diaria del adulto mayor y de su propia familia, porque muchas de las discriminaciones que a veces sufre el adulto mayor lo sufre desde su casa. Las carencias pues lo sufre en su casa. A veces pensamos como familia, pues voy a visitar a mi papá, voy a visitar a mi mamá, ya son adultos mayores, o los vemos y como dices tú, ya les llevo algo, ya estoy y ya cumplí. Sí. Y realmente no, o sea, realmente es llegar con el adulto mayor, o sea, y no porque te digan, ya eres un adulto mayor porque ya tienes 60 años, ya eres un adulto mayor, ya eres una persona dependiente. No. Al contrario, o sea, es buscar expectativas diferentes en las que el adulto mayor pueda seguir conviviendo, trabajando, desarrollando su vida. Y lo que nosotros hemos visto que hay muchos adultos mayores que se jubilan o se pensionan y pues es un cambio muy radical realmente en su vida. Y pues empezamos a ver situaciones en que pues ya dejaste de trabajar, papá. Ya tienes que estar aquí en casa, aquí, ¿qué te gusta? Sentado, viendo la televisión, atendiendo a los nietos. Porque eso sí, ¿verdad? Te voy a dejar a los nietos. O sea, ¿por qué querer poner al adulto mayor en una sola posición cuando es una persona que tiene pensamientos, sentimientos? O sea, tiene sus propias necesidades, pero nosotros como sociedad empezamos a encerrarlo en un solo círculo. Sí. Mira, primera, ¿a partir de qué edad se considera? 60 años. Ok, a partir de los 60 años. Segundo,
también te lo digo, o sea, también me causó cierta inquietud porque por mí, ¿no? Ok. Y entonces estaba yo bien, me acordé mucho de un libro que leí hace tiempo que se llama Sin Límites, de John Maxwell, donde él precisamente dice que dice que leyó un libro de una persona donde esa persona en un jarrón mete canicas y Ok. cada canicas era un fin de semana, era una semana completa pues. Entonces dice, voy a llenar la canica más o menos considerando a una edad que yo vaya a vivir y las voy a echar ahí. Entonces cada semana voy quitando una canica, entonces voy viendo qué tanto tiempo me queda. Entonces él dice, bueno, voy a poner estas canicas hasta los 70 años, que es cuando él pensaba retirarse. Dice, y se le hizo una muy buena idea y empezó a hacerlo. Pero dice, pero ya como me veía que me iba acercando, porque él empezó a hacerlo a los 60 y tantos. Entonces empecé a ver que, dice, yo me sentía con fuerzas, con ánimo para hacer cosas. Y entonces yo esa la puso en su oficina, porque se tiene varias compañías. Dice, también para que la misma gente, para hacer ese cambio generacional, de decir, bueno, yo ya me voy ya vean, me quedan pocas canicas para yo retirarme y se van a quedar ustedes a cargo de la empresa. Dice, pero yo tenía tantas ideas y tantas cosas que yo quería hacer, me sentía con tantas fuerzas. Dice que un día platico con otro amigo de él, porque pues a final de cuentas también lo que me gusta de todo esto es que cuando entras a la parte del desarrollo empresarial, profesional, o sea, encuentras a gente muy inteligente, gente muy capaz, y entonces andaban de viaje y se encuentra con uno de ellos y le dice, ¿sabes qué? Estás mal. ¿Cómo no pones un límite tú? Tú Exactamente. solamente te estás poniendo un límite con lo de las canicas. Si tienes tanta... Hazlo, Fuerza. hazlo. Capacidad. Y dice que esa plática le cambió el chip y que llegó y rompió la jarra y dice, no, ¿sabes qué onda? Todavía tengo mucho potencial por hacer. Quizás a lo mejor no voy a hacer lo que hacía antes, pero sí voy a estar haciendo porque eso me hace sentir a mí vivo y es lo que tú estás hablando ahorita. O sea, y te lo voy a decir una cosa, por eso te decía, ¿a partir de cuándo? Ahorita todavía no llego a los 50, me veo mal, pero digo... Vamos para allá, pero te todavía digo no. una cosa, yo sé, por ejemplo, dentro de las veladas que nos toca aquí en el templo, o sea, la mayoría de mi edad o sea, dijeron, no, pues yo ya, o sea, ellos no piensan en proyectos, no piensan En cambios en su vida. cambios, en decir, voy a estudiar, me voy a preparar, me gustaría hacer esto. Yo ya tengo tiempo con esa inquietud, como que empecé, después de los 40 empecé así como que a desesperarme porque decía, pues el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué vas a hacer para trascender? ¿Qué vas a dejar? Y me metí a estudiar un año de administración y luego de ahí me metí a la maestría. Oye, ya 47 años y en una maestría, o sea, con chavitos. Pero lo chido es que ahorita lo que me gusta es que los chavitos ahorita son muy buena onda y no te hacen sentir el viejo, sino ¿qué onda esto y todo? Y pues había gente más grande que yo, había de mi edad, había y había chavitos. Entonces, tú vienes con esa energía de la escuela, de estudiar, de investigar, de, como te digo, hacer proyectos. Este es un proyecto. Exactamente. Entonces dices tú, bueno, nadie me está tocando estos temas, se me hace muy interesante que la comunidad los entienda. Se empiece a trabajar. Y entonces invito a especialistas en ciertos temas para que nos ayuden a cambiar el chip. Pero digo, no hay necesidad de llegar a los 60. Créeme que los topes los pone uno, están en la misma mentalidad de uno como ser humano. Y digo, como la mayoría dice, bueno, mira, Vani, la verdad yo ya casi voy a cumplir 50, mis hijos ya están grandes, algunos ya se casaron, tengo tantos años trabajando en esta empresa, la neta lo que yo ahorita quiero es descansar, llevarme la relax. y tú me vienes a hablar de por qué no un proyecto, por qué no estudio, por qué nada.
Entonces dices tú, no manches, ya ellos ya van así ya van aterrizando. Ya van como de pique. Sí, así se tú, podría decir. Y digo yo, tantas cosas que se pueden hacer. Por eso también me llamó la atención que que tú hayas estudiado otra carrera. Y a un principio yo me acuerdo que tenía un amigo, tengo un amigo que estudió 3 carreras. Y yo decía, pues que este vato no tiene nada que hacer o qué rollo. Pero después entendí que el tiempo pasa. O sea, independientemente lo hagas o no lo hagas, el tiempo pasa. Sigue caminando, sigue su transcurso. Entonces digo yo, pues si van a pasar de aquí, por ejemplo, si yo me proyecto aquí a 5 años, en 5 años puedo tener otra carrera. O una especialidad o especializarme en algún tema. Entonces, ¿qué sería y comenzar a trabajar? Bueno, es que se comienza, como tú dices, desde la niñez, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de nuestra edad, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo podemos empezar a cambiar esa mentalidad? Se lograría, todo esto es organizando pláticas, invitando, como dijiste tú, no solamente al área de gerontología, sino a diferentes tipos de carreras y empezar a hacer una función de una combinación para poder cambiar el chip de la persona. O sea, llegar y ¿qué edad tienes? A mí me ha tocado atender, por lo mismo que trabajo en el área de salud, me toca atender a veces muchos adultos mayores y son hermanos de la misma comunidad y me pongo a platicar con ellos. Y a veces me dicen, no, es que yo estoy en mi casa, vivo con mis nietos, estoy aquí y a veces empiezan a caer en estados depresivos, aunque ellos no lo perciben completamente como un estado depresivo, pero por lo mismo que ellos empiezan a platicar y empiezas a conocer el pensamiento de la persona, a mí me ha tocado insistir con ellos. Me digo, ¿y por qué no estudia? ¿Por qué no se prepara? ¿Por qué no entra a estudiar? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué quiere dedicarse? ¿O qué le gustaría realizar? En esto que Dios le permite de vida, ¿qué le gustaría realizar? Me acuerdo de una de ellas que por sus hijos, por quedarse en casa a terminar de criar sus hijos, me dice, hermana, es que a mí me gustaría estudiar floristería. Y yo me acuerdo, pues aquí en la comunidad está el programa de Alma de Mujer y Vida, y le digo, ¿y por qué no va? Investigue, métase, o sea, agréguese en un grupo para que usted empiece otra vez Ay, pero mi edad, es que la edad es un impedimento, o sea, la edad no, o sea, es lo que nosotros nos vamos agregando, o sea, y yo la vi con ella, ya tiene 1 año que se graduó, terminó el curso de floristería, trabaja en eso, aparte en otras cosas, y llegó su hija conmigo y me dice, te agradezco, me dice, porque realmente le cambiaste el chip a mi mamá. Dice, ahorita la veo tan activa, dice que ya no quiere estar encerrada en la casa. ¿Saben que yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro? Anda activa, dice, aparte se jala a los nietos, trabaja con los nietos, hay más convivencia, dice, le cambió, completamente le cambió. Y es que mira, por ejemplo, ahorita que estás tocando ese tema, yo una de las cosas que he detectado es que mira, la mayoría de las personas sí, ya tienes trabajando a lo mejor 20 años, 25 años en una empresa, ¿no? Casi pudiéramos pensar 30 años en una empresa. Pero casi estoy seguro que el 80% de las personas están trabajando en algo que no quieren. No quieren, no les gusta. No lo decidieron ellos. O sea, no fue lo que dijeron, a mí me gustaría por necesidad entraron a trabajar en esa área. En almacén, era el sueño de vida, ¿no? Que no tiene nada de malo y mucha gente les gusta. Les gusta. Entonces digo, ahorita tienes la oportunidad de decir, ¿qué quieres hacer? Pero te digo una cosa, la gente no sabe qué quiere. Y ese es el punto principal. ¿No te gustaría hacer otra cosa? No, ¿cómo qué? Pero es que tiene que ver mucho nuestra cultura. Eso es algo que lo hemos estado viendo en el transcurso que llevo de la carrera. Mucho tiene que ver la cultura. Nosotros tenemos una cultura muy
muy hermética, y designamos, ¿no? Los roles. Tenemos roles, ¿no? Tú por ser mujer eres ama de casa, te casas, creas hijos y te vas a quedar ahí. Tú por ser hombre, pues tienes que salir a trabajar y eres proveedor y pues sí entran los roles, pero son algo que la misma cultura va programando en nosotros. Pero para poder salir muchas veces de eso que la misma sociedad programó para nosotros, sí es algo difícil. Tienes que salir de tu zona de confort, esa es la realidad. Pero es algo muy interesante cuando llega alguien a decirte, ¿por qué no lo haces? Vamos, sí puedes, tienes todas las capacidades para poderlo hacer, y que llegue alguien y te anime y que tú lo hagas, dices, wow, o sea. O que también veas que la otra persona lo está haciendo. Exactamente. Fíjate, qué chido es cuando te encuentras a alguien como tú, que dices tú, vale, pues me aviento el tiro y lo hago y tomo mi responsabilidad dentro de mi comunidad para empezar a hacer el cambio y empezar a darle esto orden y que empiece a cambiar todo. O sea, por eso me llamó muchísimo la atención esta parte. Entonces, sería crear, empezar a buscar a las personas para crear un proyecto, o ¿cómo te gustaría hacerlo? Pues sería, primeramente, observar bien en donde estamos viviendo, o sea, la comunidad de Hermosa Provincia, ver. A veces me siento en la glorieta, terminando a veces las oraciones, y me quedo un rato sentada y empiezo a verla desde los niños, empiezo a ver los jóvenes, pero me llama la atención ver la convivencia de los adultos mayores. Dependiendo si tienen discapacidad o no discapacidad, los empiezo a ver, ¿no? Empiezan a hacer sus grupitos, empieza a haber pláticas entre ellos. No me acerco mucho a las pláticas, nada más me pongo a observar. Y es algo realmente interesante, pero es no solamente realizarlo yo, sino empezar a buscar a diferentes partes, más principalmente áreas de salud, que se dediquen al área de salud, para empezar a trabajar con el adulto mayor, y no con el adulto mayor solamente, sino que este cambio progresivo empiece con la niñez. O sea, desarrollar pláticas que te gusta desde los niños, jóvenes, adultos maduros y adultos mayores. ¿Para qué? Para que los que van desarrollándose o los que van creciendo dentro de la comunidad, su mentalidad ya venga cambiada en el sentido, en su salud, tanto física como mentalmente, en varios ámbitos, porque es algo multidisciplinar. O sea, para llegar a una vida saludable, que a veces lo escuchamos, ¿no? Quiero tener una vida saludable, pero una vida saludable, ¿cómo? No solamente es nutrición, también es física, o sea, realizar ejercicios, a veces emocional, o sea, tener una salud mental tranquila, pacífica, o sea, inclusive la parte de las finanzas. Exactamente, ir programando tus propias finanzas, que a veces no lo desarrollamos porque no estamos enseñados. O sea, nuestra misma cultura nunca nos ha enseñado desde nuestra niñez pensar en la vejez. Sucedió algo, mi hermano pues sigue en medicina y yo en esta área, y pues mi papá mucho tiempo, más de 40 años, se dedicó a la mecánica. Entonces, en una de esas, mi papá estaba arreglando su carro y le dice mi hermano, ya papá, deja el carro, te vas a lastimar, te vas a eso, te vas al otro, ya déjalo, ya. Dedícate a ti, vete a sentar, vete a descansar. Y yo lo estaba escuchando, le digo, ¿y por qué me lo estás quitando de lo que él está haciendo? Le digo, déjalo que él haga lo que a él le gusta. A veces nosotros, pues sí, entra en el querer cuidar a nuestro papá o nuestra mamá, ¿no? Porque es lo que tenemos y lo tratamos de proteger y lo queremos poner, ¿qué te gusta? En una burbujita en donde no le dé ni el frío, ni el calor, ni el aire, ni nada. Porque queremos que lo que Dios les permita de vida, tenerlos ahí, estar con nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo con ellos? Los estamos haciendo que empiecen a entrar en estados depresivos. ¿Por qué? Porque ya se jubilaron. Entonces ya no están trabajando. Y para ellos es muy difícil
volver otra vez, activarse. Entonces, no, buscarles otras opciones, no quitarlos. O sea, si ya sabemos que no tienen las suficientes fuerzas en desarrollar a lo mejor, ¿qué te gusta? Como mi papá, apretar una tuerca, pues yo ahí estoy, ¿no? Lo apoyo. Pero no crees que, o sea, que en vez de que tú digas, lo quiero cuidar, no me quiero involucrar, porque te voy a decir una cosa, porque si mi jefa sale que quiere andar de arriba y acá, ¿quién la va a llevar? Y entonces a veces decimos nosotros, ¿quién la va? A ver, ok, somos tantos están todos hijos, acá y todos quieren que mi mamá esté activa. ¿Quién la va a llevar ahí a la escuela? ¿No? Es una responsabilidad compartida. Entonces es como los morrillos, a los niños los quieres tener ahí porque realmente dices tú, y te dicen, mételo a natación. Sí, pero tengo que ir después de la escuela y luego mi trabajo y luego tengo que llevarlo a natación y luego regresar y luego llevarme al otro al karate. Yo siento que es más esa parte. Sí, la parte es de no quererte involucrar. Ajá, exactamente. Y porque luego si mi papá se le cae una pinza en el pie, nos va a complicar todo el asunto porque ahora tenemos que cuidarlo. O sea, es un show. Sí, es algo, como te vuelvo a repetir, es una combinación de las diferentes generaciones que hay en una casa. Así, es una combinación. Mi generación, o sea, yo como hija, el nieto, o sea, convivir, mis papás, empezar a trabajar. Porque no es solamente la responsabilidad a veces queremos dejarle la responsabilidad a los nietos, ¿no? O sea, yo tengo que ir a trabajar, tú quédate y ahí apoyas a tu abuelo o a tu abuela, así. Y no es algo, es una combinación. Vamos a tomar nuestra posición que nos corresponde. A todos. Exactamente. O sea, no dejarle solamente la responsabilidad al nieto, porque realmente la responsabilidad de los padres, pues principalmente son ellos como personas, que ellos tienen que cubrir sus necesidades propias, pero también de las personas que están en su círculo social. O sea, la primera red social que ellos tienen, pues ellos primero, si son pareja o si la persona ya está sola, pero alrededor de ellos están sus hijos, están sus nietos, hasta los propios vecinos, ¿no? Los propios conocidos de las diferentes, o sea, es algo combinado. Es un trabajalalal, porque imagínate, o sea, ahorita estoy pensando, es que realmente es una convivencia. O sea, nos tenemos que reeducar para convivir todos. Todos. Porque luego de repente, o sea, alimentamos el papá, como tú estás sola, pues que se vaya mi papá contigo. Sí. Y como él también está... O tú no te casaste, y como tú no te casaste, pues encárgate de mi papá, o encárgate de mi mamá. Ay, y cuando no es así, o sea, y a veces la carga total se la dejamos a las mujeres. Y no solamente pertenece a las mujeres, pertenece a todos los hijos. Ahora fíjate, dentro de lo que te estaba comentando yo, que estaba pensando hacia dónde llevar la plática, ¿no? Entonces ya detectamos muchas necesidades, y principalmente que es un trabajo enorme y que es un trabajo que nos corresponde a todos y que no se va a solucionar todo en una plática. No. Pero entonces, ok, ahorita lo dejamos ahí. En ese punto lo dejamos ahí. Porque hay un punto que me gustaría hablar. Pero bueno, antes de eso me gustaría, por ejemplo, la parte sexual. ¿Cómo estás en la parte sexual ahí? Porque luego de repente está el pensamiento de ay, apá, tú, ¿qué andas pensando en eso? Exactamente. Y dije yo, a ver, pues yo pienso que nunca uno va a dejar de pensar. Nosotros, el ser humano es 100% sexual. Así, 100% sexual. La edad que tengas, siempre hemos sido sexuales y vamos a morir con una sexualidad. Y vamos a morir con deseos, con pensamientos. O sea, es algo que hasta que dejemos de respirar va a ir con nosotros. Esa es la realidad. Pero hablando ya sobre sexualidad, son diferentes formas de verlo. Esa es la realidad. Y a veces pensamos, ¿no? La etapa sexual, o más que nada, es cuando estás joven, cuando estás en una adultez madura,
Pero si nos hablan de un adulto mayor, ay, ¿cómo crees? Si ya no es tu época, ya no es tu etapa, ya no estás para, a veces les decimos, ¿no? Ya no estás para esos rollos, o sea, cuando nos olvidamos que esa persona que vive con nosotros, sea nuestro padre o a veces nuestros propios abuelos, tienen sentimientos, tienen pensamientos, tienen necesidades. Sí, es que... Y a veces decimos, un adulto mayor, pues sí, a veces pasan de los 60 años, pero no es a lo mejor por una actividad sexual, sino es porque necesitan a una persona que esté con ellos para terminar su ciclo de vida. Porque a veces nada más pensamos, ¿no? Sexual y sexo. No. Son muchas formas. Sí, son muchas formas. Muchas formas. Pero específicamente el sexo, porque te voy a decir, es que, bueno, yo pienso al revés, ¿no? Como que pensamos en la parte nada más de que, para que termine bien sus días, para que no termine solo. Pues qué bueno si termina teniendo sexo, ¿no? Sí. Entonces, pero volvemos a lo mismo, o sea, ya tenemos delimitado, tú de aquí ya no. Ahora imagínate, por ejemplo, yo tenía una compañera que su abuelito, pues esta persona ya tiene como unos 20 años que está solo. Entonces, y me decía, ahí anda el abuelo, ¿verdad? Queriendo ligar. Queriendo pegar su chicle. ¿Qué tiene de malo? O sea, digo yo, ¿qué rollo? ¿Por qué los limitamos en ese punto? Es que es la misma cultura que nosotros tenemos. Esa es nuestra cultura en sí. La cultura latina es muy diferente. Te vas a Europa, es muy diferente la cultura europea. No porque anden de pervertidos, porque no es perversión, o sea, sino que van ubicándose en la edad que van viviendo. Esa es la realidad. Pero aquí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no verlo con malos ojos. Más que nada, como digo, la empatía, ¿no? Verlo con empatía. O sea, bueno, si yo estuviera ahí y hace 20 años falleció mi esposa, pues no manches, o sea... Es que a veces nosotros, es lo que te digo, a veces la misma familia, los hijos o los nietos, si se queda, ¿qué te gusta? La mujer viuda, mamá, pero es que tú prometiste una fidelidad a mi papá, pues sí, pero pues se la prometió hasta que, pues Dios se lo llevó. Pero después de ahí, si ya terminó su ciclo de criar a sus hijos y todo, pues también tiene derecho de seguir viviendo, o sea, de seguir desarrollándose como persona. Y si se encuentra pues a alguien y están de acuerdo y se llevan bien, ¿por qué no darle la oportunidad? Pero el problema es que luego nosotros hacemos nuestras conclusiones, ¿no? Decir, sí, pero a ver, ¿y con quién se va a meter? Y si él luego le pide la casa, y si nomás lo roba, y si nomás lo estafa, y si esto, lo otro. O sea, es la parte, volvemos otra vez a la parte cultural de decir, a ver, es que, ok, si el abuelito, si mi papá, que está solo, que quiere rehacer su vida, pues entonces ahí hay factores, por eso me imagino que llevas derecho, donde dices, ¿sabes qué? Ok, a ver. Se llegan a acuerdos, antes de casarse se llegan a un acuerdo, a ver, tus cosas son tuyas, las mías son mías, y si no, pues, o sea, son acuerdos en los que llegan las personas, o sea, si cuando uno se casa joven llegas a acuerdos, cuanto más ellos que ya tienen una madurez. Hay una película también que se llama Nebraska, ¿no la has visto? No he visto nada. Ay, no, esa película me encantó, y es precisamente de un viejito, entonces... Es un adulto mayor, bueno, no es un viejito, perdón, es adulto ya está, mayor. Ahí está la primera lección. Es un adulto mayor y me llamó muchísimo, me encantó la película, está muy padre. Porque muchas veces todo es en prestar atención, es todo. Porque es como los niños. No estás dando lata. No, espérate, ahorita que esto. Papá, mira, no, esto. No. Es que es bien latoso. Pero cuando te sientas, te dedicas 5 minutos y te sientas con él, tú ándale. Le das una calidad de tiempo a tu adulto mayor. Y de eso se trata. Véanla, se las recomiendo. Y bueno, la segunda parte de la entrevista, que hay mucho tema por recorrer, pero me metí en una parte donde
la parte del negocio. Vamos a hablar de la parte del negocio. Y estuve viendo yo que no manches, es un mercado que muy poca gente ha considerado. A los adultos mayores. Y es un mercado que deja billete. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, porque tanto el adulto mayor como los niños son dos mercados importantes. Compran porque necesitan. Y todo esto se activó, lo que nosotros hemos estado viendo, todo esto se activó a partir de la pandemia. Porque el adulto mayor, pues estás de acuerdo, ¿no? Tuvimos un encierro de aproximadamente más de 2 años. Y pues para nosotros pues era más fácil, ¿no? Manejar un celular. Pero ¿qué tuvo que hacer el adulto mayor? Tuvo que aprender a utilizar un celular, a utilizar una computadora para hacer sus compras, para hacer sus peticiones. O sea, todo lo que necesitaba, tuvo que aprenderlo. Tuvo que aprenderlo. Si no, pues le ayudaba el vecino o el conocido o el propio familiar. Pero muchos de los adultos mayores son solos. Entonces, ¿qué tuvieron que aprender? Hacer sus compras, muchos días por internet. Entonces, ahorita me ha tocado trabajar con varios de ellos. Mayormente lo hacen todo por internet. Entonces, son mercados que no se ha desarrollado todavía, la verdad. Es que muchas veces uno está enfocado en otras cosas, en tecnología y en los productos chinos y en el maquillaje y en muchas cosas, pero está interesante. Mira, aquí hasta yo apunté, por ejemplo, dice viajes accesibles para personas mayores. O sea, eso estamos hablando ya como negocio. Hacer redes de apoyo comunitario. Ajá. Aplicaciones. Yo tengo aquí en Carpool Business, entrevisté a un amigo que se llama Julio Magaña. Él tiene una empresa que realiza aplicaciones, pero más para las mujeres cuando son violentadas y eso, que tienen los relojes para lo aprietas y ya manda la señal y llega la policía, etc. Ok, o sea, esa onda con los adultos mayores. Aquí dice, por ejemplo, para toma de medicamentos, o sea, que te estén recordando, o también de alguna manera que alguna actividad, porque se les va el rollo, ¿no? Entonces dices tú, no manches, puedes desarrollar aplicaciones para ellos. Aplicaciones, simplemente agarras tú un celular, el celular comúnmente que nosotros manejamos. ¿Cuánto le cuesta al adulto mayor utilizar el celular? ¿Por qué? Porque los números son muy pequeños. Aunque le subas, ¿qué te gusta? El brillo a tu celular, o le aumentes el tamaño de letra, pero para manejar los números son tan pequeños que muchos de ellos, por su discapacidad visual, por el transcurso de la vida, les dificulta mover un celular. Y apenas empieza, ¿no? Ya a adaptarse celulares, adaptarse aún los relojes digitales para que los pueda utilizar el adulto mayor. O sea, son mercados que realmente aquí en México apenas, empieza. Ahora con respecto a la inteligencia artificial, ahorita ya le puedes decir, por ejemplo, hazme una compra de tal lado. Entra a la página fulana de tal y que me manden, qué sé yo, ¿no? Medicamento, lo que sea. Ahora, talleres educativos y educativos para familiares. Sí. Para familiares que van a estar. Ahora yo había visto, por ejemplo, ahorita pues es una iniciativa de parte del gobierno donde, por ejemplo, se les está pagando a familiares que cuidan al adulto Empieza mayor. a haber una iniciativa así pues por lo mismo, el adulto mayor va a empezar a tomar más espacios. Entonces, ¿qué también es lo que estamos viendo que el gobierno quiere hacer? Bueno, pagarle a un familiar, bueno, eso se maneja más ahorita en Europa, pagas al familiar, tú como gobierno, para que ya no esté en el hospital, esté en su casa con su familia, pero la persona que lo cuida, se le da el dinero. Sí, se le da el dinero, ¿verdad? Es demasiado, tiempo, dinero es algo absorbente atender a una persona, a lo mejor si presenta alguna discapacidad. Si no presenta una discapacidad, aunque lo tengas que cuidar a tu adulto mayor, pero dejas tu vida propia así por atender a tu persona, o sea, por atender a tu familiar, a tu papá, a tu mamá, como sea. Pero los gobiernos empiezan a hacer eso para que el mismo familiar atienda al adulto mayor, y ese adulto mayor
no sienta el que me abandonan. Se trabajan las dos áreas, que el adulto mayor no sienta un abandono y empiece a presentar otra sintomatología. Pues es que mira, es que es un ganar-ganar de todos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno tampoco le conviene tener tanto adulto mayor en los hospitales. Entonces dice, bueno, le pago mejor a un familiar que por sí le corresponde a él cuidarlo, pero también está ganando. Entonces gano yo porque me evito todo el problema que se va a venir adelante, le soluciona el problema al adulto mayor y también al familiar. Entonces sí es una situación, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero una de las cosas también, por ejemplo, ahí que me llamó mucho la atención es el diseño de las casas. Es algo muy interesante. El diseño de la habitación, y es ahí donde yo digo, o sea, ¿cómo se puede adaptar? ¿Cuál sería lo ideal para un adulto mayor? Ahora, si te dedicas, por ejemplo, si te pones a fabricar muebles, hacer artículos para ellos. Artículos personales, o sea, estamos hablando desde, ¿qué te gusta? Zapatos, es más, desde una pantufla, las pantuflas cómodas, diseñadas para que lo utilicen, ¿no? Su ropa, porque a veces empiezan a perder movilidad o sensibilidad en muchas partes de su cuerpo, entonces para abrocharse un botón, o sea, no es lo mismo, a veces si a nosotros nos cuesta abrocharnos un botón, a veces al adulto mayor más, ¿verdad? Entonces ya hay diferentes aparatitos, ¿no? Metes en la camisa el aparatito y ya jalas el botón y ya o sea... No, como los tenis de Volver al Futuro que se ajustan. Exactamente, ¿no? O sea, son varias cosas. El diseño de casas, el diseño de interiores que viene siendo la ergonomía es un área de las que a mí me llama mucho la atención, lo que son ciudades amigables también. ¿Por qué? Porque todo es adaptado, o sea, se piensa en el adulto mayor, pero no solamente sale beneficiado el adulto mayor, las personas mayores, no, sale toda la población, desde la niñez, beneficiada. Lo vemos aquí, o sea, los proyectos que se han empezado a hacer en la colonia, vemos la calzada, algo que verlo, que no haya banquetas, es algo espectacular. ¿Por qué? Porque ya no corre peligro porque lleva un bastón o maneja, ¿qué te gusta? Un carrito en el que se puede mover o cualquier detalle, no se va a tropezar. La iluminación. Iluminaciones, o sea, son diferentes áreas que se trabajan, pero si nos vamos en el interior de una casa de un adulto mayor, ahorita lo que vemos son los desarrollos, ¿no? De edificios altísimos, con escaleras, pero nunca pensamos en agregarle un elevador. O las construcciones de casa pensamos, ¿no? Un piso, primer piso, segundo piso, tercer piso, pero en el diseño de la casa nunca pensamos en hacer un diseño en el primer piso que haya una habitación específica. Ahí estaba en ese punto. Hace tiempo yo andaba viendo casas y está un desarrollo muy bonito y fuimos y me encantó, ¿no? Porque es una casa con 3 pisos, 1, 2, 3. Entonces, en la parte de abajo era sala, comedor, cocina, cuarto de lavado y tenía un patio atrás muy bonito. Y entonces estaba en el segundo piso estaban las recámaras y en el tercer piso estaba una terraza muy bonita y estaba la recámara principal que casi abarcaba la mitad de la casa, con un cuarto enorme y tenía ahí mismo su baño, un vestidor, tenía un jacuzzi, tenía todo. Y yo me enamoré, dije, no, esto está genial. Pero dije yo, no manches. Y alguien me dijo, sí, está chido el tercer piso, ahorita. Ahorita que no te duelen las rodillas, deja que te duelan las rodillas. Y ya empecé. Entonces dije yo, no, pues o sea, ¿cómo es importante esa parte? ¿Qué dices tú? O yo quiero acá abajo, porque yo no voy a poder estar subiendo y bajando. Exactamente. Entonces, dices tú, o sea, la importancia de esa parte. De los desarrollos. ¿No? Muchas casas se empiezan a adaptar, o sea, empieza a haber adaptaciones en las casas ya, por lo mismo de que la población adulta mayor se pueden adaptar, ¿qué te gusta? Las escaleras, la iluminación, o sea, empezar a hacer adaptaciones, a lo mejor no al 100%, porque a veces pues la economía no es tan amplia, pero sí se tiene que empezar a hacer adaptaciones.
Y en nuestra cultura todavía nos falta. Realmente, hablando lo que es gerontodiseño, que es algo que empieza ya a darse más ahorita en México, es muy poco todavía lo que se ve en las casas. La cultura de la prevención, por ejemplo, en el caso de seguros de vida, seguros de salud, por ejemplo, los terrenos en el panteón, ¿cómo se llama? Los gastos funerarios. Es algo en lo que nunca piensas. No, nunca pensamos. Porque siempre tenemos o pensamos o tenemos la mentalidad, más bien dicho, de que de aquí a que me muera. De aquí a que me muera. Y nosotros, bueno, aquí en la iglesia, pues lo hemos visto, ¿no? O sea, estamos enseñados a que hoy tengo la vida, quién sabe mañana. Pero aún como vivimos en una sociedad, no solamente en la comunidad en la que estamos desarrollados, sino que estamos pues con otros tipos de pensamientos afuera, porque es la cultura en la que vivimos y nos seguimos desarrollando, porque tenemos que convivir con las demás personas que están a nuestro alrededor. Y nunca se piensa en eso. Si a lo mejor hiciéramos una investigación en las propias comunidades La Luz del Mundo y empezamos a preguntar, ¿piensas en la muerte? ¿Tienes programado tu sepelio? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo quieres aún tu ataúd? Así. No. Y hasta en eso se debe de trabajar. Sí. ¿Cómo quieres, es más, cómo quieres tu sepelio? ¿Cómo quieres tu ataúd? A lo mejor no lo quieres que te gusta que sea el ataúd caoba. A lo mejor lo quieres blanco o a lo mejor lo quieres en rosita. O sea, todo eso, o sea, y nunca lo pensamos. Porque no se nos enseña desde nuestra niñez a empezar o a pensar en nuestra vejez. Jamás. Independientemente que está la problemática, pero también está la solución y la oportunidad de negocios. Porque, por ejemplo, lo que empecé yo a ver, por ejemplo, en las funerarias. Hay servicios muy caros. ¿Cómo se acercaron ellos a decir, pues no le hace, son 100 pesos semanales? Exactamente. Y es como una tandita, lo vas dando y es transferible. O sea que si falleció otro pariente, pues utilízalo, ¿no? Y fíjate que hubo otra parte que apunté que dice involucrar a las personas mayores en el mismo diseño de las cosas. O sea, porque tú llegas y les dices, a ver, voy a hacer la casa. Entonces te dice, a ver, no, pero es que esto está muy alto. No, sabes que es que la luz está muy fuerte. No, es que, por ejemplo, esto está muy rasposo. Esto está muy peligroso. Entonces, digo que también es no nada más el desarrollo de productos y servicios es tú como empresario, pero también estás dando trabajo a ellos. Exactamente. Porque ellos son los que te están solucionando la bronca. Exactamente, ¿no? Porque empiezas a hacer tus propuestas, ¿no? Tú como emprendedor de cualquier producto, ¿no? ¿A dónde vas? Pues al mercado que vas a proyectar la venta de tu producto que vas a desarrollar. ¿Qué se está viendo ahorita? Bueno, en el desarrollo de las casas hay una parte ahorita de gerontodiseño. ¿Qué hace el arquitecto y el ingeniero? O sea, empiezan a programarse ya con la persona que va a desarrollar su casa. ¿Qué color quiere de pared? ¿Qué tipo de piso? O sea, que uno en el mismo diseño ya sabe, ¿no? Tiene que ser pisos adaptados a que no se resbale el adulto mayor. El zapato que lleve. La iluminación. O sea, todo eso, pero ya son las necesidades. O sea, te vas a enfocar en la necesidad de tu mismo cliente. Del mismo cliente. ¿Qué es lo que necesita tu cliente? Y si ya tiene una casa, pues, ¿cómo ve su casa? ¿Qué deficiencias tiene su casa? ¿Qué le gustaría cambiar en su casa? Para que usted pueda realizar su vida diaria. Que no haya algo que lo limite. Al contrario, le facilite su vida diaria y pueda él seguir con sus actividades normales. Es que en pocas palabras estamos hablando de un cambio de mentalidad total. Exactamente. Total. O sea, definitivamente nuestra cultura no está pensada para eso. Y
y que no está pensada en todos los aspectos y tampoco está en muchas veces, yo pienso en la gente, en lo mismo nosotros, pues, de que, ¿para qué ya le compré su cama? ¿Para qué? Sí, pero no está durmiendo bien. Pero es que la almohada, porque usted necesita una almohada especial. Y a veces esa parte nos molesta, o sea, pero cuando ya estás entrando... Cuando nosotros la estamos viviendo, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí tomamos o nos ponemos los zapatos de la persona que ya lo vivió. Sí, lo vivió. ¿Y qué quieres hacer? No, pues que una almohadita que no me lastime, que me tenga mi cuello acomodadito, que pueda descansar, una cama en la que no me duela a lo mejor específicamente una parte de mi cuerpo. O sea, tú quieres tu bienestar. El calzado. El calzado que no te lastime. O sea, son muchas cosas que a veces no programamos o no entendemos al adulto mayor, sino cuando ya estamos en esa posición nosotros quisiéramos modificar. Y no, necesitamos ya modificarlo, porque esto es de ya, no es de que a 5 años lo voy a hacer o no, ya es necesario modificarlo. ¿Por qué? No solamente por los adultos mayores que están viviendo ahorita en este tiempo, no, sino para los que vamos para allá. Vamos para allá, y los que vienen atrás de nosotros también puedan tener esa posibilidad de tener una vida tranquila. Pues qué padre, ¿no? Qué padre, o sea, es como el mundo ideal, pero tampoco es una utopía, o sea, es algo que se puede realizar, sí, y que puede ir haciendo, y que se puede ir haciendo paulatinamente. Pues la verdad es que está bien interesante la plática, pero sí, vamos a tener una segunda plática. Ya veremos si nos vamos por la parte del ¿cómo se llama? Gerodiseño. Gerontodiseño. Gerontodiseño, o por otro, pero me gusta el gerontodiseño, o vamos viendo productos, ¿qué te parece? Productos que se puedan utilizar para el adulto mayor. Para el adulto mayor ya los hay. En sí ya hay diseños, desde una cucharita adaptada por si el adulto mayor o la persona tiene alguna atrofia en las manos. Ya están adaptados. Platos también, que si se mueve la mesa no se caiga el alimento. O sea, son varias adaptaciones que ya empieza, que no lo vemos a lo mejor en el mercado que estamos siempre. Pero lo buscas en internet y ya lo hay. Pero bueno, vamos a promocionarlos. Hay muchos y aparte se pueden hacer, tú mismo puedes desarrollar a lo mejor de lo que ya hay, adaptarlo para la persona que vive contigo. Ahora, por ejemplo, ahorita es muy fácil, te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, ahorita las impresoras en 3D, o sea, tú haces el modelo, y tú mismo lo fabricas. Y tú mismo estás a prueba y error. A ver, no, ya quedó suavecito, ya quedó como quieres, órale. Entonces ya nos vamos a la producción en masa y a vender. Entonces, exactamente. Es un tema muy interesante, tiene muchas cosas. Me gustaría no sé, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría comentar? Y pues para cerrar la entrevista. Bueno, pues empecemos nosotros personalmente, ¿qué estamos haciendo para nuestra vejez? Modificar nuestra propia vida, empezar a modificar nuestra propia vida para llegar a una vejez saludable, porque no pensamos en eso. Estas palabras, me acuerdo que llegó una maestra y nos comentó a nosotros, ¿qué están haciendo para su vejez? ¿Ya pensaron cómo quieren llegar a ser un adulto mayor? Entonces, a mí esas palabras siempre las traigo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para llegar a ser un adulto mayor? Y tiene que ver muchas cosas, tiene que ver desde lo emocional, tiene que ver desde lo intelectual, o sea, lo que vamos desarrollando, que queremos dejarle a nuestra propia familia, empezar desde nuestra propia familia, ¿qué queremos dejarle a nuestra propia familia? Para que ellos puedan llegar, ¿qué te gusta? A la edad pues yo lo veo con mi papá, y digo, no, yo sí quiero llegar a la edad de mi papá, y así como lo veo, o sea, que es una persona que anda activo, digo, no, yo sí quiero llegar a esa edad, así como él, si Dios lo permite, pero llegar activo, o sea, no llegar con mayor molestia, al contrario, una menor molestia, pero que me permita tener una vida tranquila. Pero fíjate que también yo digo que dentro de la comunidad tenemos como un plus, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces yo les he dicho a mis hijos,
a veces pensamos como la demás gente. Pero yo pienso que dentro del conocimiento que nosotros tenemos en la iglesia es ¿qué legado voy a dejar? Dijiste, le pedí a Dios que me ayudara. Sí. Y que si era su voluntad, ok, te lo concedió sin examen. Exactamente. Segundo, se da en una época donde el apóstol de Jesucristo nos da la pauta para los sabios de la tercera edad. Y luego se da la oportunidad de hacer negocio. O sea, la neta es un combo. Y es chido. Un grande combo, la verdad. Sí, es un grande combo, pero lo chido es que lo disfrutas. O sea, es algo que... Y te digo una cosa, yo siento que ni idea tenías de lo que te estabas metiendo y no, de la lo que verdad te estabas no. perdiendo. La verdad no, o sea, ya ahorita que estoy en la carrera y en el transcurso que llevo de la carrera y a las diferentes áreas que nos han mandado, es una información que la verdad no me había imaginado. O sea, te dan un proyecto de la carrera y todo, ¿no? Y entras y ahora que ya estoy, que tengo que salir de casa, que tengo que ir a convivir con otros adultos mayores, aparte de los que yo tengo en casa, ¿verdad? Porque ya tengo mi mamá y mi papá ya son adultos mayores, porque ya pasan de los 60 años, pero ir a ver los pensamientos de otras personas, ver las actividades que tienen. Hay personas que me ha tocado trabajar con ellos que tienen más de 100 años, porque sí me ha tocado, y son personas que si te pones a platicar con ellas, empiezas a ver, ¿no? Empiezan a recordar su vida y dices tú, híjole, es que es cultura. Es cultura. Es cultura, de lo que ya vivieron es cultura. Pero nosotros, yo porque lo tengo que hacer por lo de la carrera tengo que salir, pero realmente nosotros tenemos todo complemento, o sea, nosotros estamos aquí en la comunidad, en la Iglesia de la Luz del Mundo, estamos completos. No necesitamos más cosas, todo, porque la doctrina del siervo de Dios es lo que necesitamos, o sea, es completa. La situación aquí es que nosotros no la desarrollamos con la proyección que él la tiene. Dice la palabra que en su momento no se me vino. Él como líder, como visionario, da la pauta. El desarrollo te corresponde a ti y me corresponde a mí, depende de nuestras áreas. Porque nosotros tenemos en la comunidad un dicho que dice, mi profesión al servicio de mi pueblo, de mi comunidad. Entonces, cumplamos con esa parte que nos corresponde. Él no puede hacerlo todo. Entonces Él nos dice, ahí está, la pauta ya está. Entonces, se dan todas las cosas para que tú entres a la carrera, todo se está dando. Entonces ya es cuestión de voltear hacia adentro de la comunidad y desarrollarla. No estamos inventando nada. Simplemente la vamos a aterrizar y la vamos a aplicar. Exactamente. Entonces, que Él no puede estar aplicando todo. Entonces Él dice, ok, va a haber ciudades la luz del mundo, pero Él no la va a construir. Ni Él va a tiene que trabajar. Entonces ahí empiezan los arquitectos, los ingenieros, y empezar exactamente, urbanistas, ergonomistas, o sea, es un conjunto y empezar a no solamente que sea un grupo específico, sino que empezar a reunir de otras áreas, supongamos para el diseño de una ciudad. Entonces ahí donde está tu oportunidad, la oportunidad de decir, ok, no se está dando esta parte, no hay una institución dentro de la comunidad que lo esté haciendo, pues lo voy a hacer yo. Y en su momento va a haber más. Pues esto fue Carpool Business. El día de hoy tuvimos una entrevista muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Nos vemos en la próxima entrevista. Por favor, denle like, compartan para que más gente vea este contenido. Mi nombre es Vani Daniel y esto fue Carpool Business. Hasta luego.